estudiando de hace ya varias semanas. Este hombre que es un profeta de Dios. Que profetiza a Israel, a las 10 tribus del norte, un bienestar que Dios les iba a conceder a pesar de que el reino del norte, las 10 tribus del norte, llamado el reino de Israel, estaban en una apostasía terrible que comenzó en los días de Jeroboam, adorando a un Dios que no era el verdadero Dios, adorando con medios que no eran los establecidos por Dios, teniendo ministros que no eran los establecidos conforme a la instrucción de Dios. Aún así Dios tiene misericordia de esa nación y les concede paz, les concede progreso. Jonás fue usado para darles ese mensaje y ahora Dios lo manda a una nación pagana, a los asirios, a su ciudad principal, a Nínive. Y lo que vamos a compartir hoy día tiene que ver con la misión, justamente la misión dada a Jonás. Y yo quiero que usted esté consciente que Jonás le representa a usted y a mí. Normalmente se puede hablar de este Jonás y se hablar de Jonás como si decir, mira este Jonás cómo actuó, pobrecito, se equivocó en esto, o qué bien que hizo esto bueno. Pero en el fondo mi compungir al leer este libro es que Jonás te está representando a ti y me está representando a mí. No solamente Jonás representa a los cristianos en general, siendo él también un hijo de Dios, sino que particularmente él está representando a los que son ministros. Él era un profeta. Y sinceramente, cuando yo lo veo desde esta perspectiva a Jonás, este libro a mí me causa mucho impacto. Mi corazón de verdad lamenta que en mí hayan áreas que de pronto Dios vea que sean similares a la de este siervo. Es muy delicado, hermanos, cuando hablamos de otros siervos de las Escrituras o de otras personas y no vemos nosotros nuestra propia naturaleza y nuestros propios errores. Y de nuevo, déjame enfatizarte que Jonás claramente ahí está representándote a ti y a mí en su vida, y confío que aprendamos. La misión que Dios le da a Jonás, lo primero que notamos es lo que dice el verso 1 cuando leemos que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jonás. Lo primero que queremos ver de la misión que Dios le da a Jonás es que Jonás fue elegido soberanamente por Dios. A tu vida, a mi vida, a la iglesia, Dios también nos ha dado una misión. Hay una misión general dada por Dios a toda la iglesia, a todos los creyentes. Pero también hay misiones que son particulares de cada creyente. No todos tenemos el mismo llamado. Hay cosas que compartimos todos en común que Dios nos ha encargado, y hay otras que son muy particulares de cada uno según los dones, el talento
el contexto que Dios le ha dado a cada creyente. Entonces, en la misión dada a Jonás, lo primero que vemos es eso, la elección de Jonás. Y decimos que es una elección soberana, Dios lo eligió. Dios no se sentó con Jonás y le dijo, mira, quiero llegar a un acuerdo contigo, ¿qué te parece si haces esto? Y Jonás le dijo, bueno, me parece, o no, quizás así. No. Dios es soberano sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la de Jonás, para Él decidir hacer contigo como a Él le parece. Y todo lo que Dios hace es bueno y con propósito, y confío que sea agradable a nosotros. Porque si nosotros no vemos que lo que Dios decide es agradable, el problema está en nosotros, que tenemos una perspectiva de Dios equivocada, como si Dios fuera alguien que va a querer para nosotros son cosas malas. Pero Dios es quien elige soberanamente. Y Él tiene todos los derechos, porque Él es el autor de nuestra vida y es el autor de nuestra salvación. Desde ese punto de vista, Él te puede decir a ti, y lo hace, yo quiero que tú vivas así, yo quiero que tú hagas esto. Ni tú ni yo somos señores de nuestras propias vidas. Todo verdadero creyente debiera tener su vida dispuesta a la voluntad de Dios. Por eso decía, Jonás nos representa, porque ¿qué es conocido de Jonás? Más bien su rebelión, su independencia, su desafío a Dios, de lo cual vamos a hablar otro día particularmente. Pero por ahora estamos diciendo que la elección de Jonás es soberana, en cierta manera. Es autoritaria porque Dios es el autor de él. Nosotros la palabra autoritaria siempre la vemos negativamente porque es cierto. No, ningún hombre tiene autoridad absoluta sobre nosotros, pero Dios le manda a los ángeles, ve y hace eso, ellos son sus ministros, sus llamas de fuego, y un ángel va y lo hace. Pero nosotros somos atrevidos muchas veces. Dios es soberano, Dios lo elige a Jonás soberanamente, y déjame decirte esto también, Dios lo elige a Jonás por gracia. Porque Jonás no tenía méritos para ser elegido. Y no solamente eso, recuerden que quien lo está eligiendo para esta misión es Dios, quien es omnisciente, quien lo sabe todo. ¿Sabía Dios que Jonás iba a desobedecer o no? ¿Verdad que sí sabía? Dios lo sabe todo, Él no está aprendiendo, Él sabe todo. Y sabiendo que Jonás iba a hacer lo que iba a hacer, igual lo llama. Eso es gracia. Eso es bondad de Dios, eso es paciencia. Quien nos llama soberanamente para hacer de Él, quien nos llama a su servicio, quien nos llama a su obra, sin tener méritos y aún, es más, sabiendo que en muchas cosas no le vamos a responder como Él está esperando. Cuán paciente es Dios con nosotros, los hombres. Entonces Dios lo elige a Jonás. Y decimos, en la misión dada a Jonás, comparándolo con nosotros, hay cosas de manera general que Dios ha dado a la iglesia que debe de cumplir, y hay cuestiones particulares de cada uno. Y debemos velar que en la misión que Dios nos ha dado, nosotros caminemos. Segundo, cuando vemos aquí el llamado de Jonás, o a la vida de Jonás, porque Dios lo elige y entonces lo va a llamar. Lo ha elegido por gracia y lo va a llamar. Y lo que hemos visto en el verso 1 es que vino palabra de Jehová a Jonás. Lo que vemos es que el llamado a Jonás fue a través de la palabra de Dios.
Dios le habló. Hermanos, y todo lo que Dios ha hablado está aquí, en las Escrituras. Está en la palabra. Dios ya habló. Y ha quedado escrito. En el caso de Jonás, de alguna manera Dios le habló. Vino la palabra de Dios y le habló y le dice, levántate y ve a Nínive, y le da el resto de la misión. Ahora, a nosotros ya nos habló Dios y todo ha quedado escrito acá. El llamado es a través de la palabra. En la palabra de Dios encontramos la revelación de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas. No tenemos que adivinar, no tenemos por qué andar buscando la verdad de Dios por intuición o de manera mística. La palabra de Dios es perfecta, es completa. Ahí está el llamado de Dios para nosotros. Ahí está lo que Dios quiere para nosotros, para tu vida. Si tú quieres saber qué es lo que Dios quiere para ti, ve a la palabra. Vamos a la palabra. Podemos buscar, escudriñar, inquirir. Y ahí está la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cómo Dios se comunica con sus siervos? ¿Cómo Dios se comunica con su pueblo? Por la palabra. Ha habido casos en la historia donde Dios se ha aparecido, se ha manifestado de alguna manera, en una teofanía, en una aparición, como en el caso de Moisés en la zarza y otros que se les ha concedido ello. Isaías cuando ve al Señor entronado, etc. Pero son pocos casos. Pero lo que nosotros tenemos es la palabra de Dios, a la cual somos llamados a creerla y a vivirla. Entonces Jonás fue llamado por la palabra. Ahí estaban las instrucciones. Para el Dios le habló, así como nos habla a nosotros. Y ese llamado, hermanos, no es un llamado difuso, vago. ¿Qué será? Tengo que descubrir. Es un llamado específico, es un llamado claro. Lo que Dios habla en su palabra para nosotros es claro, es específico. Él no nos deja algunas pautas para que nosotros descubramos de alguna manera como tanteando en la oscuridad. No, su palabra nos encarga una misión, nos da instrucciones claras. Cuán claro es Dios que hasta le dice a él, levántate, le dice a qué ciudad y le dice qué tiene que hacer. Dios no le dice a Jonás, Jonás, tengo algo para ti. A ver, adivina qué es. No, Dios se revela. Dios muestra su voluntad. Dios no le dice a Jonás, entra en trance, entra en actitud mística de oración o de ayuno, de lo que sea, para descubrir mi voluntad. No, la voluntad está en su palabra. Así como para nosotros. Y es específica, es clara. Y particularmente en el caso de Jonás, le dice que vaya a Nínive, esa gran ciudad, le dice que vaya, en otras palabras, a una ciudad de pecadores. Que ya en las prédicas anteriores, cuando hemos hablado de cómo eran los asirios, hemos visto que los asirios eran gente violenta, era gente idólatra, era gente difícil. Y Dios le dice a Jonás, ve a ese tipo de pueblo. Ve donde pecadores. Y en ese aspecto hay un gran paralelo con el llamado de Dios para nosotros, la iglesia, que nos dice que vayamos al mundo. A gente que no conoce a Dios, a gente que está perdida como lo estábamos nosotros, a gente que no conoce a Dios, a gente que es inmoral, a gente que está bajo condenación, a gente que cree en falsos dioses, en ídolos, en la suerte, a gente que cree en el horóscopo, a gente que no cree en la Biblia. Dios nos dice, ve y dales mi evangelio. Ahí vemos el paralelo de Jonás con nosotros. Ahora mira, Dios mandándote a ti y a mí a alcanzar a hombres perdidos.
Y tenemos que ser bien honestos, hermanos, que en la iglesia muchas veces decimos sí, Dios, y cantamos cantos, pero su voluntad para nosotros no siempre es digna de la adoración que nosotros decimos proclamarle. Digo, esa es lamentablemente muchas veces la perspectiva. Dios le ha dado a la iglesia la comisión de llevar el evangelio a toda criatura, a toda clase de gente. ¿Cuántos hay en las iglesias predicando el evangelio? ¿Cuántos? El llamado era a ir a pecadores. Y en el caso de Jonás implicaba caminar, viajar una gran distancia, cientos de kilómetros de distancia, desde Israel, sea que estaba en Samaria, en cualquiera de las ciudades del norte, hasta Nínive. No había las comodidades de viaje que habían ahora. En los caminos habían peligros. Él iba a llegar a gente que tenía otra religión, eran paganos, idólatras. Y Dios le dice, anda. Pero el llamado no es solamente ir físicamente, así como a ti y a mí Dios nos llama a ir físicamente. Sino le dice, pregona contra ella. Di, habla, proclama, diles. Ellos no te van a preguntar a ti. Ellos no van a esperar que llegue alguien y le digan, oiga, háblanos de Dios. Ellos ni siquiera están conscientes de Dios, ni de la muerte a la que están expuestos, ni de su perdición. El llamado a Jonás es ir y a pregonar. De nuevo, paralelo, semejante al llamado de Dios para nosotros, la iglesia. Y ahora que viene la época en la cual podemos nosotros salir, porque el clima ya es apropiado, porque ya va a haber gente afuera, teniendo nosotros ese llamado, por ejemplo, de salir, de ir a los hombres, a predicar el evangelio. ¿Cuántos saldremos? Porque Dios lo ha dicho. ¿Cuántos saldremos? Digo yo, Jonás, cuando yo veo a Jonás, yo me miro a mí, yo miro a muchos y a mí me duele. Porque Jonás está representando a muchos aquí. Y dice, entonces Jonás es elegido soberanamente por Dios, es llamado por la palabra para una labor específica. Y tercero, pero ¿cuál es la respuesta de Jonás? La respuesta de Jonás la vemos en el versículo 3. Y Jonás se levantó, pero no para ir a donde Dios lo mandaba, sino ¿para qué? Al contrario, para huir. La respuesta de Jonás no fue el heme aquí, que vemos en las escrituras que, por ejemplo, cuando Dios llamó a Samuel, Jehová lo llamaba. ¿Saben cuál fue la respuesta de Samuel? Otro profeta, joven él dijo, heme aquí. Tremendo. Heme aquí. Claro, él pensó que el sumo sacerdote Elí lo llamaba y él va a donde él y le dice, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dice, no, yo no te he llamado. Ve, vuelve a tu aposento. Y de nuevo Dios lo vuelve a llamar y vuelve él a decir, heme aquí, y él cree que Elí lo llama. Hasta que Elí entiende, Dios te está llamando. Y Samuel viene a ser uno de los profetas más fieles
que se registran en las Escrituras. Quien en medio de la corrupción en la cual él creció, dentro del mismo sacerdocio, Elí era un sumo sacerdote tolerante, que toleraba el pecado a pesar de las instrucciones de Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos, que no conocían a Jehová. Aún en medio de crecer en ese ambiente, Dios en la vida de Samuel hizo de él un hombre, un medio por el cual él habló. Sí, Jonás, comparado con otro profeta como Samuel, tuvo otra respuesta. O Isaías, cuando tuvo la visión del Señor entronado y él escucha la voz que dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Ojalá esa fuera la respuesta también de nosotros. Heme aquí. Y acá se dice en el libro de Jonás que él huyó. ¿Se dan cuenta que en el libro de Jonás no se dice qué lo hizo huir? En ningún lugar usted va a encontrar qué lo hizo huir. Yo a veces he escuchado prédicas donde algunos hasta afirman por qué se fue, pero yo creo que eso es peligroso porque la Biblia no dice por qué él huyó. No sabemos. Sería que tendría temor de los asirios, porque eran gente violenta. No sabemos. Sería porque Jonás de pronto era el tipo de profeta que solo quería profetizar prosperidad, porque ese era el mensaje que Dios le había dado para Israel, y que él había entregado y Dios había hecho prosperar a Israel, que recuperaran las regiones, las ciudades que habían perdido y prosperaran materialmente. Y cuando Dios le dice pregona contra otra ciudad, él dice: yo soy predicador de prosperidad nomás, de bendición. No sabemos por qué Jonás huyó. O sea, sería que Jonás, como profeta, de alguna manera entendía que estos asirios en el futuro iban a ser el medio que iba a destruir a Israel. No sabemos, la Biblia no lo dice. ¿Y saben por qué la Biblia no lo dice? Porque en el fondo, hermanos, no importa. Sea cual sea la razón, los motivos que tú y yo tengamos, si desobedecemos, es desobediencia. Por eso es que el Espíritu Santo no pone las razones de Jonás, porque no importa, cuando Dios dice algo no hay razón para desobedecer. Por muy lógica, por lo que suene, por lo que sea, no hay razón. Pero Jonás desobedece. A pesar que tenía una misión muy clara de parte de Dios. Y esa desobediencia, hermanos, de Jonás, lo que nos muestra en Jonás, fíjense, un profeta, Dios diciéndote a ti algo, a ti y a mí, diciéndole él algo y él desobedece. Mira, hermanos, nuestra desobediencia, una de las cosas que demuestra es un atrevimiento nuestro increíble contra Dios. Póngase a pensar quién es usted comparado con Dios, y de verdad desobedecer a Dios hay que ser bien atrevido. En el sentido como usamos nosotros comúnmente la palabra atrevido, porque la palabra atrevido significa también valiente, pero no en el sentido negativo de desafiar a quien no debemos. Nuestros vecinos tienen un perrito así de chiquito, esos perritos que parecen perritos de cartera, que les llaman, una cosita así.
Y yo ya les he contado uno, porque lo tenemos continuamente allá. Ese perrito está parado en la puerta de su casa. Y lo veo no llegar esa cosita y sale ladrando como un león. ¡Wow! Así como si diciendo, te voy a agarrar y te voy a despedazar. Un atrevido ese. Pesará 2 libras ese perro. Yo lo miro y de verdad me río a veces. Y digo, a veces somos así nosotros. Pero a veces somos así con Dios. ¿Usted sabe lo que es desobedecer a Dios? Esa desobediencia de Jonás nos muestra también una necedad enorme. Eso quiere decir que puede ser uno, miren hermano, puede ser uno hasta un ministro, hasta un profeta. Y tener un serio problema todavía dentro. Y servir a Dios en algunas cosas, en algunas circunstancias, pero en otras, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a hacer lo que yo quiero. A mí tú no me vas a forzar, o ese pastor de ahí no me va a forzar, no me van a obligar a esa iglesia. Me estoy cansado de que me estén repitiendo todo. Yo les voy a demostrar que a mí nadie me obliga. Una necedad. Es necio desobedecer a Dios, pero está en nosotros. A menos que Dios haya hecho una obra y convertido nuestro corazón a la obediencia a Cristo, para hacer la voluntad de Cristo con agrado, aunque con esfuerzo, aunque con sacrificio, aunque a veces con sufrimiento. Pero tu prioridad es hacer la voluntad de Dios, con cansancio, con temores, con lo que fuera, pero hacer la voluntad de Dios. Esa desobediencia de Jonás nos muestra en él algo que es un problema hoy día muy común entre los llamados cristianos, el abusar de la gracia de Dios. El no entender que la gracia de Dios con nosotros es para bien, sino abusar de la gracia. Como Dios es perdonador, yo no voy a hacer caso. Pero también nos muestra esa desobediencia, hermanos, un problema moral y teológico muy serio en la vida de Jonás. Un problema, de verdad, en su concepción de Dios, había un problema serio en Jonás. Porque todos sabemos que por el Salmo 139 que no se puede huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Decía David. A donde fuera tú estarás ahí, no había lugar. ¿Será que Jonás también tenía carencia de un entendimiento correcto de quién es Dios? Y fíjense que la Biblia nos muestra que es su error, porque él trata de huir a la ciudad más lejana que podía, Tarsis, que todos los comentaristas dicen que era una provincia filistea en España, hasta España, lejísimos de las costas del Mediterráneo que bordean, que son adyacentes a Israel. Un viaje que tomaba meses de meses por mar. Cuando David dice, si yo fuera al Seol, ahí estás tú. A lo más profundo, a lo más lejos, a lo más alto, donde yo fuere, ahí estás tú. Cuando nosotros desobedecemos en donde estemos, ahí está Dios. Y los ángeles que no vemos, pero que son testigos, esa desobediencia muestra un problema
muy serio en la vida de Jonás. Y sobre todo, ¿saben qué muestra en Jonás? Una falta de compasión por los hombres. Total, él ya era del pueblo de Dios, él ya era salvo, yo ya estoy bien. No, algunos creen que la falta de compasión por los hombres significa tú desearles mal. No, puede ser que tú seas de las personas que no le desean ningún mal a nadie, pero no haces nada por el bien de ellos tampoco. Tú no necesitas odiar a la gente, simplemente no sentir nada por nadie, no tener una inclinación de misericordia por nadie. Estás contento con tu vida, tu familia, estamos bien, se acabó. Qué perspectiva tan egoísta, tan pequeña. Dios no es así. Hermanos, Dios estaba bien con su familia, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Estaban bien, una comunión perfecta, una armonía, una gloria indescriptible. Sin embargo, decidieron alcanzarnos a nosotros y hacernos partícipe del gozo que hay en la deidad. Y nosotros, los hijos de Dios, debiéramos tener ese deseo. ¿En qué se hace evidente la desobediencia de Jonás, hermanos? En sus acciones. Porque nosotros podemos decir acá, yo amo a Dios, pero en sus acciones él se levanta, desciende a Jope, una ciudad, ¿no?, portuaria, encuentra una nave, paga el pasaje. Sus acciones, tus acciones, mis acciones son las que hablan de si obedecemos o no desobedecemos. O desobedecemos. No las acciones. Fíjense que no se trata que Jonás se fue, por ejemplo, se fue a un bar a emborracharse o a juntarse con gente de mal vivir, como el hijo pródigo, y a malgastar. No, porque a veces nosotros entendemos que eso es desobediencia, irnos a la inmoralidad del pecado. Es el hecho simplemente de no ir donde Dios nos manda que demuestra la desobediencia. Entonces lo vemos su desobediencia en sus acciones, en sus decisiones. En las decisiones que toma se ve la desobediencia a Dios. ¿Sí? Tus decisiones deben demostrar, tus decisiones y las mías deben demostrar obediencia a Dios. Su desobediencia se hace evidente en cómo gasta el dinero. ¿A dónde va? ¿Cómo lo gasta? ¿Cómo gasta el dinero? Pero ¿saben qué es lo más terrible de Jonás, hermanos? A ver si que Jonás desobedece a Dios, lo cual es un atrevimiento tan tremendo. Y les quiere, ¿saben cómo estaba Jonás? Estaba tranquilo. ¿De dónde saca usted esto, pastor? Mire que aquí se levanta el verso 4, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás, ¿qué había hecho? Había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Usted dice, yo estoy bien con Dios. ¿Sabe cómo sé, pastor, que estoy bien con Dios? Pues yo duermo tranquilo en la noche. Yo tengo fe en Dios, aún en las tormentas yo sigo creyendo en Él. Es por eso que a veces se puso muy de moda entre cristianos decir que la señal de que Dios te está guiando es tener paz en el corazón. Eso no es bíblico. Si tú tienes paz, ese es el novio, es tu futuro esposo, esa es tu esposa, ese es el negocio, esa es la profesión. Nosotros podemos tener paz en medio de la desobediencia. Dormir tranquilos. Una insensibilidad que él adquiere tremenda.
Ahora fíjense, él está desobedeciendo a Dios y él vive tranquilo, duerme, se acuesta a su hora, se levanta temprano, él, digamos, come, hace sus cosas, no le interesa la voluntad de Dios. Otra cosa que es evidencia de la desobediencia, ¿saben qué? Es la falta de oración en una persona. ¿Saben por qué muchas veces usted no ora? Porque usted no está buscando la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesús sus discípulos le dicen, enséñanos a orar, Él les dice, ¿cuándo haréis? Diréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. La oración siempre pone a Dios por sobre todo en su gloria, su santidad, su majestad y su voluntad, su reino. La gente no ora porque no quiere la voluntad de Dios. Ahora, si usted es de los que ora y a cada rato está diciendo, Señor, bendíceme, que me vaya bien en los estudios, que me vaya bien en el trabajo, bendíceme, cuídame, cuida a mis hijos, ese es lo más común escuchar, porque para todos esa es nuestra idea de orar, pedir que yo esté bien, que los míos estén bien, y si alguien está mal, que se mejore. Pero no, la esencia de la oración es primero exaltar a Dios y buscar su voluntad. Y eso lo vemos en este pasaje, porque fíjense que está la tormenta, los marinos expertos están con temor, Jonás durmiendo. Pero los marinos paganos, que no conocían a Dios, le están orando a sus dioses. Obviamente ellos creen en dioses que no oyen, que son mudos, porque son falsos dioses. Pero Jonás tranquilo y ni oraba. Si tú y yo debiéramos estar orando cada día, yo no te digo que tienes que estar orando 3 horas. Hermano, esa idea de que usted tiene que orar horas para ser un varón piadoso, mire, si Dios le concede, la Biblia no habla de cuánto tiempo, pero la Biblia siempre resalta la intensidad de la oración. Es lo más que más resalta. Miren la intensidad de la oración del Señor en el huerto. No se nos dice cuánto tiempo. ¿No? Tampoco estoy diciendo que la oración debe ser corta. No. Pero usted y yo debiéramos orar al Señor por su voluntad. Y usted y yo debiéramos estar conscientes que tenemos una voluntad distinta a la de Dios. Esa es la oración de nuestro Señor en el huerto, diciendo, Padre, ¿no? Tú lo puedes todo, si puedes pasa esta copa de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. En la oración debiéramos pedirle eso a Dios, tu voluntad. Jonás no estaba interesado en la voluntad de Dios y él estaba tranquilo. Finalmente, hermanos, la desobediencia de Jonás en la misión que Dios le da, tenemos que ver que es en contra de la palabra de Dios, porque Dios le había dicho, haz esto. Cuando uno no obedece, uno está yendo en contra de la palabra de Dios. Segundo, está yendo contra los propósitos de Dios, porque Dios te dice, haz esto porque yo quiero esto, hay un propósito. Tercero, si estamos yendo contra la palabra de Dios y contra los propósitos de Dios, ¿contra quién estamos yendo realmente? Contra Dios mismo. Contra Dios mismo. Y no solamente es contra Dios, porque los pecados no son solo contra Dios, que es lo más grave, sino también contra los hombres. Porque estamos dejando de cumplir en aquello que Dios sabe que otras personas también van a ser bendecidas. Entonces, hermanos, Dios le dio una misión a Jonás, lo elige soberanamente, lo llama por la palabra, un llamado claro, específico, así como a nosotros.
Pero la respuesta de Jonás, y ahí es donde me temo que nos representa mucho de nosotros, es desobedecer. Pero él está tranquilo. Él duerme tranquilo. Ni siquiera ora, ni siquiera está preocupado en orar. Hasta que entonces recibe. Dios lo pone en una situación donde dice, bueno, es hora de disciplinarte. Hermanos, la desobediencia a Dios tiene consecuencias. Siempre. Dios en su gracia es paciente, pero sobre todo con nosotros los que nos llamamos sus hijos. Dios, que es un buen padre, como se nos describe en Hebreos capítulo 12, disciplina a sus hijos. En tu desobediencia, tú te estás exponiendo a que Dios, entre comillas voy a decir así, no le quede otra, sino disciplinarte. Y Dios usa un evento natural, circunstancias sumamente adversas, para detenernos en nuestra locura. Acá levanta una tormenta donde no queda otra solución. No hay dónde escapar. No esperes que una tormenta de disciplina llegue a tu vida. No esperes eso. La disciplina de Dios, hermanos, con su pueblo es algo real, es algo que no siempre se predica, se enseña, pero debiéramos. Y en la primera carta a los Corintios, Pablo habla de la disciplina. En el capítulo 5 vemos que había alguien que no había sido disciplinado, que debía haberlo sido en la iglesia, y en este caso disciplinado aún por medio de la misma iglesia. Pero después, cuando habla de la cena del Señor y de la falta de discernimiento del significado de la muerte de Cristo y celebrar la cena ligeramente, dice que por esa razón hay muchos enfermos y algunos aún duermen. No provoquemos a ir a Dios como Israel lo provocó. ¿Seremos más fuertes que Él? 10 veces me tentaron, dice el Señor. Me provocaron con sus obras 10 veces. Hasta que juré en mi furor, dice el Señor, no entrarán en mi reposo. No tentemos a Dios, sino al contrario, con disposición, con voluntad. Digamos, Dios, haz tu voluntad en mi vida, con mi vida. Y de nuevo, no estoy diciendo que lo tienes que hacer con una actitud de ya que me queda, no, con agrado. Y pedirle misericordia para que te fortalezca si esa voluntad implica esfuerzo, negación, sufrimiento, pero para que aún así lo hagas con agrado. Un hombre como Pablo es un ejemplo para nosotros. De hecho, el ejemplo perfecto es Cristo Jesús. Pero Pablo, como un apóstol, él había aprendido y él estaba dispuesto a ir a Jerusalén por la voluntad de Dios, aunque eso le costara la vida misma. Pablo era un servidor de Cristo. Y servir a Cristo le costó muchas adversidades, muchos malestares. Pero para él la prioridad era glorificar a Dios. Y él lo hizo con su vida. Esa desobediencia fue castigada, no lo esperes, no provoquemos a Dios. Pidámosle perdón a Dios. Dios, enséñame a obedecer.
enséñame a cumplir tu voluntad. Me has dado tu palabra, me has dado tu Espíritu Santo, me has dado hermanos que me pueden alentar, exhortar, ayudar en una iglesia. No te juntes con los burladores. Los burladores son aquellos que viven la vida como que nunca hay consecuencias, porque tú terminarás siendo uno de ellos. Y el problema del burlador es que cuando aún le llegan las consecuencias, él no se da cuenta y sigue tratando de burlarse, librándose de esas consecuencias. No abusemos de la gracia. El punto que aún Jonás fue reprendido por los mismos paganos, por gente pagana. Lo reprenden. ¿Qué haces tú durmiendo, dormilón? Y después le dicen, ¿qué has hecho? Y él dice, bueno, yo estoy huyendo de la presencia de Jehová. Donde Jonás es frustrado por Dios mismo en sus propósitos personales. A veces hay creyentes que dicen, ¿por qué me está saliendo todo mal? ¿No será que Dios está tratando te está disciplinando? Hermanos, por último, vemos que esa disciplina le costó un gran sufrimiento a Jonás. Él fue frustrado en su desobediencia, y cuando los marinos descubren por qué había la tormenta, fíjense que la respuesta de Jonás, si lo leen conmigo, en el verso 11 le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. ¿Por qué no le dijo Jonás, den la vuelta, volteen el barco y vamos de regreso y el mar se va a aquietar? Jonás dijo, échenme en el mar. Porque él comprendió que las consecuencias, y ahí comienza el arrepentimiento de Jonás, las tiene que pasar él solo. Pero nosotros, por ejemplo, que somos padres de familia, si no mostramos una actitud sumisa ante Dios, podemos estar arrastrando a toda nuestra familia a las consecuencias. Jonás no tenía una relación familiar con ellos, dijo, tírenme en el mar. Primero, no es justo que los demás estén pagando por mí. Y ellos tienen una vida, ellos tenían un destino, no es que ellos tienen que dar la vuelta conmigo para ya yo ser librado, yo salir de este problema sin mojarme. Pero cuando tú estás en una relación familiar, tu obediencia es importante. Sea a nivel de familia o a nivel congregacional, la obediencia es importante porque tiene efectos también santificadores en otros. Pero también la desobediencia trae consecuencias, donde a veces los inocentes, aún los niños que tenemos, pueden sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Entonces, al final en Jonás hay una aceptación del castigo, de la disciplina. Y ahí lo vamos a dejar esta mañana, cuando él es tirado al mar. Y Dios envía un gran pez que se lo tragará. Hermanos, de verdad que parece hasta irracional que desafiemos a Dios, ¿verdad? Sin embargo, lo hacemos. Que Dios nos dé un corazón para de verdad someternos a su voluntad. Para de verdad decirle, heme aquí. Para estar conscientes que nuestra voluntad choca con la voluntad de Dios. No
pensemos que tu voluntad ya automáticamente está, o por naturaleza está alineada con la de Dios. No. No solamente por ser tú otra persona separada de Dios, distinta, sino sobre todo por los efectos del pecado en nosotros. Pero por haber tú recibido un nuevo corazón de parte de Dios, inclinado a su voluntad, con fe, que tú le puedes decir: Dios, quiero obedecer, quiero hacer tu voluntad. Tu palabra es clara, está aquí. Y no ser de aquellos que desobedecen y desafían a Dios. Pero yo examino mi vida y digo: en cuántas cosas he desobedecido. ¡Qué necedad! Señor, perdóname. Y de verdad me obediente a ti. Anhelo la obediencia de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Anhelo obedecerte a ti, oh Dios. Sea en los mandatos que tú nos has dado como parte de la iglesia, o los mandatos personales que yo tengo, por ser esposo, por ser pastor, por ser hijo, por ser hija, esposa. Dios te manda cosas. Que nuestra respuesta sea: heme aquí, Señor. Heme aquí. Estoy dispuesto. Les invito a ponerse.